Buenas tardes con todos, socios de la Cámara de Comercio Suiza, amigos todos. Hoy día tenemos nuestro webinar número 28 y tenemos el agrado de contar nuevamente con el economista Carlos Anderson, quien junto a su socio Richard Almerco presentarán el tema Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal y cómo ganar la batalla del COVID-19. Les presentaré brevemente los perfiles de los expositores. Carlos Anderson lo conocemos, pero para quienes no lo conocen, es gerente general de Europa Partners, presidente del Instituto del Futuro, columnista del diario Gestión. Trabajó en Nueva York como economista jefe para América Latina en el banco SBC Warburg, UBS, y como Senior Vice President de fusiones y adquisiciones en el banco Lehman Brothers en Londres. Ha sido Managing Director del banco ABN AMRO. Realizó estudios de doctorado en Historia Económica en la London School of Economics. Es máster en Economía de la Universidad de Londres y cursó estudios de Economía en la Universidad del Pacífico. Al inicio de su carrera trabajó como periodista para el BBC en Londres y como economista senior para América Latina del The Economist Intelligence Unit. También en Londres, en marzo del 2013 fue designado presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, cargo que ocupó hasta abril 2015. Toda una eminencia. Y ahora tenemos a Richard Almerco, el director gerente de Almerco Abogados y Asesores Comerciales. Abogado, máster en Administración Estratégica de Empresas para Centrum, graduado en Business School, egresado en Pat Universidad de Piura IECE, Barcelona de España, en el programa de Alta Dirección, Administración y Gestión de Empresas, entre otros estudios a nivel internacional. Especializado en las áreas de Derecho Corporativo y Concursal, con amplia experiencia en crisis de empresas y reflotamiento empresarial. Para dar inicio, le doy la palabra al señor Anderson, quien comenzará la conferencia con un análisis del panorama económico actual. Adelanto, por favor, señor Anderson. Muchas gracias. Gracias, Corina, y sobre todo gracias por ese piropo, ¿no? De una eminencia. No creo ser ninguna eminencia, pero aquí estoy con todo gusto. Antes que nada, quiero felicitar a la Cámara de Comercio Suiza en el Perú por ayudar a poner este webinar y poner un tema tan importante sobre la mesa. Sobre todo porque le pusieron un subtítulo que a mí me ha encantado, que es ¿Cómo ganar la batalla al COVID-19? Evidentemente estamos todos aquí en un webinar que se ha hecho popular y que probablemente va a estar aquí por muchísimo tiempo, esta nueva forma de comunicación que paradójicamente es un poco lejana, pero a la vez muy cercana, porque nos permite casi un uno a uno con muchísimas personas. Estos son parte, digamos, de los cambios que van a permanecer probablemente en el tiempo post-COVID-19. En el tema económico, bueno, en el tema sanitario, evidentemente estamos todavía en plena batalla, ¿verdad? No está muy claro por dónde van a ir las cosas, cuánto tiempo durará la pandemia, cuánto tiempo durará el encierro, ¿no? Cuán exitoso será o no el proceso de recomenzar las actividades económicas, porque eso digamos, de pensar que se va a revitalizar la economía de la noche a la mañana, no. Aquí estamos realmente dando pasos casi de bebé hacia el reinicio de las actividades económicas. Y tenemos que entender también que durante los próximos, por lo menos durante los próximos 24 meses, más o menos de consenso, de cuánto tiempo podría durar en tener el mundo una vacuna o una cura efectiva, dado que se están dando esfuerzos en todas partes por encontrar justamente una solución a un tema que por ser altamente infeccioso y invisible, ¿no? Nos ha forzado a todos a tomar medidas de alejamiento que están trastocando, digamos, la vida económica de las personas. Entonces, yo quiero centrar mi análisis ya no en el pasado, ¿no? Sino en los próximos 24 meses. Y la verdad es que las noticias son duras. A ver,
Primero, empecemos por esperar que todo vaya muy bien. Después, empecemos por esperar que, por ejemplo, los trabajos que se están haciendo para encontrar una vacuna desde la Universidad de Oxford, empresas privadas en Estados Unidos, empresas relacionadas con el gobierno chino, etcétera, que alguna de ellas tenga éxito y alguna de ellas funcione y que rápidamente el mundo pudiera tenerlas, digamos, a disposición de todos. Ojalá y eso sea así. Pero creo que es responsable, sobre todo para quienes dirigen empresas, ponerse siempre en el caso más difícil. ¿Y qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si no encontramos ninguna vacuna, ninguna cura efectiva durante los próximos 24 meses o incluso más? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo van a vivir, a sobrevivir las empresas, ¿no? En un ambiente en el cual prima la desconfianza, prima la incertidumbre, etcétera? Evidentemente, el gobierno desde un inicio ha puesto, digamos, una estrategia doble. Por un lado, el tema sanitario, con el confinamiento obligatorio y una serie de cosas más. Y por otro lado, ha dado una serie de medidas para poder evitar que se corte la cadena de pagos, pero sobre todo para evitar que las personas y las empresas sufran en exceso, ¿no? En el caso de las personas, hay evidentemente grandes deficiencias, lo vemos, porque si no, no hay forma como explicar que cientos de miles de personas, o miles de personas por lo menos, en el país estén dispuestas a poner en peligro sus vidas, ¿no? Con tal de buscar algún ingreso. Es evidente que el bono universal no ha llegado a todos, etc. Lo mismo por el lado de las empresas. Hay créditos importantes que se han puesto sobre la mesa, pero que no necesariamente han llegado o están llegando a todas, ni van a llegar a todas porque se ha desarrollado en un marco en el cual se ha, digamos, privilegiado el temor a los riesgos morales, como se dice en el mundo de las finanzas, no a la posibilidad de un riesgo sistémico. Lo que quiero decir es que los bancos, evidentemente, al tomar algún nivel de riesgo, están, digamos, verificando que quienes reciban las ayudas, digamos, del gobierno, pues estén después en capacidad de repagarlos. Eso implica un nivel de análisis de riesgo crediticio y eso implica también que algunos sí van a poder tenerlo y otros no. El hecho cierto es que durante los próximos 24 meses, para comenzar, el mundo no va a ayudar. Las expectativas iniciales de que esta crisis podría, digamos, efectivamente golpear muy fuertemente a las economías del mundo, pero que la recuperación también sería igualmente rápida, es decir, que todo este fenómeno tendría una forma de V, ¿no? La antigua V chica, ¿verdad? O sea, una caída profunda y un resurgir también inmediato. Creo que ya es consenso de que eso es puro wishful thinking. Eso es solamente querer que las cosas sean así, pero las probabilidades de que sean así son mínimas. Lo más probable, o por lo menos el consenso que comienza a emerger, es que si todo va bien y si encontramos una vacuna más o menos en 24 meses, la forma de esa recuperación será más bien en U, así, ¿no? Es decir, la caída muy profunda, profundísima realmente, ¿no? Porque estamos hablando aquí de caídas del PBI, por ejemplo, mensual, en el caso del Perú, de 16, casi 17% en marzo, probablemente cerca de 40% en el mes de abril, y lo mismo en China, y lo mismo en Japón, y lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en todas partes, o sea, porque el mundo básicamente se puso en pausa, y eso implica pues un detenimiento de casi todas las actividades económicas. Realmente estamos en medio de una crisis muy profunda. Pero entonces decía, el nuevo consenso es que si las cosas van súper bien, tendremos entonces una recuperación más o menos en U. Existe también el riesgo de que esa recuperación sea más bien como una especie de W o W, es decir, una caída, una recuperación leve, básicamente estadística, ¿no? Y luego nuevamente otra caída porque hay una nueva ola de infectados, etcétera, ¿no? Y después eventualmente la recuperación. Para hacerlo así bien en corto, los próximos 24 meses como mínimo van a ser realmente de cine terror. Muy, pero muy difíciles.
porque lo que está sucediendo a nivel de las empresas es que esta crisis de liquidez que de repente todos tienen, porque las empresas simplemente no han tenido ingresos, pero han tenido todavía costos, ¿verdad? Eso en un ambiente en el cual, en general, la incertidumbre prima, y ya sabemos, o sea, los agentes financieros pueden manejar el riesgo, eso no hay problema, le pones un precio al riesgo, pero el tema de la incertidumbre es mucho más difícil. Entonces, lo que está pasando es que se están cortando los circuitos, ¿no? Los esfuerzos por reiniciar las actividades económicas de a poco presuponen que el mundo o la economía de un país, en este caso, en el caso del Perú, digamos, funciona como compartimentos estancos. Y la verdad no es así, ¿no? Cada sector interactúa con muchísimos sectores. Entonces, eso significa que, aunque empiecen algunos sectores, su recuperación va a ser pero muy limitada, ¿no? Entonces, el gran riesgo que enfrentan las empresas es que sus crisis de liquidez, las que están viviendo en estos días, ¿no? Por más que de repente llegue incluso una ayuda del programa Reactiva Perú, que es un mes, equivalente a un mes de los ingresos promedio, digamos, del año anterior, eso no va a ser suficiente, definitivamente. Y entonces el riesgo es que esa crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia. Porque claro, las empresas tienen también deudas que no están pudiendo servir, no están pudiendo cumplir con sus compromisos. Y entonces ahí empieza a generarse esta gran bola, digamos, de nieve que, por ejemplo, ha llevado a empresas impensables, ¿no? Solamente hasta enero de este año, como por ejemplo LATAM, ¿verdad? Que el año pasado tuvo tremendas ganancias, que, bueno, durante 20 años, qué sé yo, ha sido una de las mejores aerolíneas del mundo, y que de repente ayer declara pues que tienen que acogerse al programa del Chapter 11 de los Estados Unidos para poder protegerse de los acreedores y poder lanzar un programa de reestructuración empresarial que le permita seguir operando y de repente hasta incluso en mejores condiciones. Pero el hecho es que nombres impensados en los Estados Unidos y en el resto del mundo van a ir por este tipo de procedimiento. Entonces, me parece muy importante y muy adecuado que el gobierno haya primero tomado conciencia que el proceso ordinario que ha existido, que existe en el país de refinanciación concursal es extremadamente burocrático, extremadamente largo, ¿no? Un año, qué sé yo, y que sencillamente con ese instrumento no hay forma de que las empresas puedan rescatar, digamos, valor en cualquier proceso de refinanciación concursal. Por eso la necesidad y la importancia, ¿no? de contar ahora con un procedimiento acelerado de refinanciación concursal llamado PARC, que debería permitir, ¿no? Dado que para comenzar tiene algunos cambios que me parecen sumamente destacables, que ya Richard va a explicar con más detenimiento, pero, por ejemplo, la importancia de que haya continuidad en la gerencia, ¿no? Eso es fundamental porque son quienes mejor entienden las empresas. Hay que entender que muchas empresas que van a entrar en este proceso no van a entrar porque manejaron mal las cosas, sino van a entrar porque de repente el mundo cambió, porque de repente la actividad a la que se dedicaban no tiene perspectivas. Estoy hablando de hoteles, estoy hablando de compañías de turismo, por ejemplo, restaurantes, cadenas de restaurantes, etcétera, que de la noche a la mañana les cambió el mundo, ¿verdad? Entonces no es por un tema de gestión, sino un tema de las circunstancias de fuerza mayor. Entonces el preservar, digamos, la gerencia dentro del proceso es muy importante porque son ellos quienes mejor entienden y quienes mejor van a poder, digamos, ayudar a armar, digamos, un programa de reestructuración económica, ¿no? Por otro lado, me parece muy importante el hecho de que se restablezca el principio de buena fe, en el sentido de que es importante que las empresas declaren sus circunstancias, que la autoridad las dé por sentadas y que después revise, ¿no? Y no al revés, cuando hay que verificar todo el tipo de cosas, etcétera, y que hace que los tiempos se alarguen en demasía. Tercero, el hecho de que sea virtual, eso me parece también muy importante. Sin embargo, algunas personas ya lo llaman una especie de Chapter 11 criollo. Yo después de la presentación de Richard voy a hacer algunas reflexiones. Espero que aclaren la diferencia todavía que existe con el Chapter 11 de los Estados Unidos, ¿no? Entonces,
Lo responsable para los empresarios, la actitud responsable de quienes son los accionistas de empresas en los próximos 24 meses va a ser considerar todas las opciones. Evidentemente, nadie quiere así entrar así voluntariamente, digamos, a un proceso de esta naturaleza, ¿no? Sobre todo cuando tienen, pues, nombres que proteger, credibilidad, historia, etcétera. Pero las circunstancias son estas, ¿no? Y tenemos que hacer lo mejor de las circunstancias actuales y por eso hay que adelantarse, digamos, y tener una visión bien clara de qué es lo que se puede esperar. El no actuar es la peor estrategia. Hay que actuar de manera previsoria, ¿no? Ya no podemos dejar que el futuro nos siga sorprendiendo. Entonces, sin más, yo quiero dejar a Richard Almerco, con quienes estamos trabajando justamente para este tipo de procedimientos, ¿no? Para que él explique, digamos, los detalles del PARC, ¿no? Y después retomamos y finalmente tendremos una serie de preguntas y respuestas. Richard, te dejo a ti. Gracias. Sí, te escucho perfecto. A ver si la cámara. Ya está. Gracias, Carlos. Gracias, Corina. Gracias a la Cámara Suiza en el Perú por esta gentil invitación para poder compartir con todos los participantes lo que es el nuevo procedimiento concursal promulgado por el Estado, que lo ha denominado Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal, a través del Decreto Legislativo 1511. Vamos a conversar sobre sus alcances, sobre sus limitaciones. Por el nombre, acelerado, efectivamente, realmente se busca un procedimiento rápido, eficiente, para atender la gran demanda de empresas financieras que van a requerir para la reprogramación de todas sus deudas con sus acreedores. Vamos a ver en el rollo de este conversatorio si eso es así. Okay. En primer lugar, tenemos que conocer el terreno que vamos a pisar cuando recomendemos o cuando utilicemos este nuevo procedimiento y sus principales características. Se dice que es administrativo, virtual y, bueno, administrativo porque va siendo tramitada en sede administrativa. Va a seguir siendo regulada por las normas del derecho administrativo, en especial por la Ley General del Sistema Concursal en la parte del proceso concursal preventivo, ¿no? También la propia norma de origen la regula y la señala como electrónico y virtual todo el procedimiento. ¿Qué significa? La solicitud de la presentación de anexos, la presentación de requerimientos, los requerimientos van a través de los correos electrónicos, ¿no? La resolución de admisión, en todo el procedimiento va a ser tramitado de esa manera, a través del procedimiento del correo electrónico. Le señalemos al Indecopi y a través del correo electrónico de ese sistema. Se dice virtual, y no podría ser de otra manera. La única junta que se va a desarrollar para aprobar o desaprobar el PRE, ya veremos qué es, también se va a desarrollar de forma virtual en las diferentes plataformas que existen en estos momentos en el Perú y administrado por el representante de la comisión, que para este procedimiento serán los notarios. Ya lo veremos. Okay. ¿Es preventivo? Por supuesto que sí, porque solo busca que el deudor en este ejercicio de negociación
generado por la admisión a este procedimiento pueda renegociar el total de sus deudas y plasmarla en un documento que es el plan de reestructuración, el plan de refinanciación empresarial, el PRE, ¿no? Entonces, es evitar que la empresa llegue a una insolvencia total o quiebre. Por eso es que se le da esta opción a través del nuevo procedimiento. ¿Se va a acordar en la Junta la liquidación de la empresa? No, es preventivo. Solamente se va a tratar el tema de la aprobación o desaprobación de la refinanciación de deuda a través de ese instrumento denominado PRE, que ya lo veremos más adelante, ¿no? Este procedimiento rápido, el PARC, es un procedimiento de carácter extraordinario porque su nacimiento obedece a los efectos económicos, como ya lo ha dicho Carlos, producidos por el COVID-19, que en los próximos meses va a traer como consecuencia que muchas empresas estén en una situación de insolvencia para poder atender el pago de sus deudas, ¿no? Por eso es extraordinario. Va a ser de carácter temporal porque la vigencia de esta norma solamente va a ser hasta el 31 de diciembre del 2020, de este año. Al menos hasta este momento. No sé si más adelante vayan a prorrogar su vigencia, como ocurrió con el procedimiento transitorio del año 99, ¿no? Los deudores solamente pueden utilizarlo una sola vez en este año. Las empresas que quieran acogerse al procedimiento solamente pueden utilizarla una sola vez, ¿ok? Cuando decimos que es centralizado, es porque su trámite lo va a llevar la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI o sus oficinas regionales en materia concursal. También las controversias, las nulidades o apelaciones, ¿no? Lo va a ver la sala especializada en procedimientos concursales. Todo en sede administrativa concursal del INDECOPI. Sigamos. ¿Qué empresas, qué personas jurídicas que realicen actividad comercial pueden acogerse al pago? Vamos a ver qué nos trae la norma. Ahí está. Básicamente, todas las personas jurídicas que realizan actividad comercial. Es decir, es destinada a las empresas, microempresas, grandes empresas y medianas empresas, cualquier sea su forma societaria. También ha incluido en este caso a las asociaciones, ¿no? Y este sería solamente el espectro de atención de este nuevo procedimiento a través del INDECOPI. Vamos a ver quiénes están excluidos de poder acogerse al PAR. En primer lugar, mientras en el procedimiento ordinario o preventivo es posible que una persona natural comerciante pueda acceder a estos procedimientos, es un tema muy importante, porque muchas personas naturales hacen actividad comercial. Las personas naturales comerciantes con RUC activo no pueden acceder a este nuevo procedimiento. Dice esta norma, realice o no realice actividad comercial. Lo que nos interesa es qué va a pasar con aquellos que realizan actividad comercial. Bueno, no pueden acceder a este procedimiento. Y si tuvieran algún problema de liquidez, bueno, van a tener que acceder al procedimiento concursal ordinario o al procedimiento concursal preventivo, ¿no? Evidentemente, tampoco pueden presentarse las entidades gubernamentales, las personas jurídicas reguladas por las leyes del sistema financiero y de seguros, las sociedades conyugales que realicen actividad comercial con RUC activo tampoco pueden acceder a este nuevo procedimiento. Las sucesiones indivisas y los patrimonios autónomos no forman parte de la accesibilidad de este nuevo instrumento. Sobre la autoridad que administra el PAR, tengámoslo claro,
es la Comisión de Procedimientos Concursales y sus oficinas regionales para aquellas empresas que tienen sucursales o funcionen en cualquier punto de nuestro país. El Indecopi en materia concursal solo tiene oficinas en Loreto, Cusco y Arequipa. Y en segunda instancia, como les comentaba, va a ser la sala especializada en procedimientos concursales del Indecopi la que va a atender todas las apelaciones que puedan hacerse en estos procedimientos. Todo administrado en las comisiones por un secretario técnico con el apoyo de técnicos y asistentes que van a tramitar este procedimiento. Esperamos que este procedimiento se tramite en forma rápida por las características, por las excepciones que viene haciendo. Para la admisión ya excluyó a las personas naturales comerciantes. Vamos a ver qué va a seguir excluyendo para poder darle un trámite más rápido a este nuevo instrumento necesario para muchas empresas en los próximos meses. Bien. Cuando se decida acogerse a este nuevo procedimiento, debe presentarse ante la mesa de partes virtual del Indecopi. Dice esta norma que los requisitos y plazos serán regulados por el reglamento que va a salir el 8 de junio, o sea, 20 días útiles después de promulgado este decreto legislativo, aproximadamente el 8 de junio, ¿no? Pero por los requerimientos para el procedimiento concursal preventivo, seguramente los requisitos están alrededor de solicitar los estados financieros, la situación de sus obligaciones en forma total, una relación de todos los activos, ¿no? Seguramente toda esa información va a ser requerida en el próximo reglamento y va a ser los plazos de trámite, ¿no? Y todo eso va a ser presentado en forma electrónica, como les comentaba al inicio, ¿no? Si Indecopi considera que lo que usted ha presentado está correcto de acuerdo a lo que requiere, admite el procedimiento y genera el marco de protección legal, la suspensión de obligaciones regulada en el artículo 17 y 18 de la Ley General del Sistema Concursal, que es el primer beneficio de un deudor. Y si no admitieran mi trámite, bueno, usted puede impugnar la que no le admita trámite. Pero si le admite trámite, inmediatamente se publica en el boletín digital del Indecopi que usted ha sido admitido a este nuevo procedimiento y se activa la protección patrimonial. A través de esta protección patrimonial que vamos a ver de qué se trata, usted va a tener un espacio de tranquilidad para poder reformular sus deudas, sus intereses, la forma de pago de sus acreedores en el instrumento denominado, que lo vamos a ver. Entonces, esta protección patrimonial supone que todas las deudas que usted tiene hasta la publicación de su acogimiento en el boletín digital, vamos a poner una fecha, hasta el 15 de julio del 2020, todas quedan suspendidas. Como también como cesan los intereses que se puedan devengar originados de los contratos que usted ha suscrito, ¿no? La protección patrimonial supone que nadie puede embargar, retirar los activos, bienes muebles de sus empresas, de sus negocios. Toda autoridad administrativa o arbitral
está impedida de realizarlo por el solo hecho de haber sido admitido al par a través de la publicación del boletín digital. Tampoco ninguna autoridad judicial, administrativa o arbitral puede ordenar la ejecución forzosa de sus bienes. En el estado en el que se encuentran, bajo responsabilidad, deberá abstenerse de ordenar la ejecución de sus bienes de las empresas acogidas al par, ¿no? También se activa el artículo 19 y 20 cuando responsabilidades del empresario, del administrador que se acoge al par, evidentemente no puede básicamente transferir activos, no puede darle un tratamiento diferente a los acreedores en la forma que ha sido pactada en su contrato. No puede dar garantías, no puede desarrollar una actividad diferente a su giro comercial, como tampoco puede hacer fusiones o escisiones que supongan un detrimento patrimonial. No puede disponer de sus activos. Entonces, si realizara cualquiera de estos actos, evidentemente los acreedores pueden promover una demanda judicial de ineficacia concursal por haber dado el patrimonio con el que van a ser atendidos sus acreencias, ¿no? Existen unos beneficios, la suspensión de las obligaciones, la protección patrimonial, pero también existen unas obligaciones, ¿no? Que son básicamente proteger el patrimonio concursal. Los acreedores, aquí viene un tema, empezamos a pisar un terreno diferente en materia de reconocimiento de créditos en relación al proceso concursal ordinario que al proceso concursal preventivo, ¿no? Aquí la solicitud de reconocimiento de crédito se realizará en forma virtual, electrónica, obviamente, dentro del plazo señalado en el próximo reglamento que va a salir. Si le dan 20 días útiles de presente, deberá presentarse dentro de los 20 días útiles o 30 días útiles que regula el reglamento. Pero si presentara su solicitud después de esa fecha, el INDECOPI, en mérito de esta ley, no va a tramitar créditos tardíos. Mientras que en los procedimientos ya existentes sí se tramitan los créditos tardíos, aquí no serán tratados los créditos tardíos. Acreedores, ¿no? Los acreedores participarán en forma voluntaria, será impulsada de parte, es la misma tónica que los procedimientos concursales, cualquiera sea su origen. Sin embargo, existen excepciones para el trámite del procedimiento de reconocimiento de créditos. Se ha excluido del trámite de reconocimiento de créditos a los en labor, así como a los créditos que se han originado en un consumo. El pasajero se quedó con su boleto sin poder utilizar porque Avianca está en un proceso de gestión, no va a pasar por un trámite de reconocimiento de crédito en el par. Aquel trabajador que tiene obligación de beneficios sociales y que sabía que en procedimientos tales presentaba su solicitud y obtenía una solución de reconocimiento de crédito, ¿no es cierto? Aquí el acreedor laboral y el acreedor derivado de una relación de consumo no en materia de este trámite en el INDECOPI. Tampoco se van a registrar los créditos contingentes. Es decir, si hay un acreedor que está en una controversia judicial o arbitral con
sobre la determinación de un crédito derivado de un contrato o un valor, el Indecopi no está obligado a registrar este crédito. Ya veremos que es el deudor quien lo tiene que hacer, no el Indecopi, ¿no? Mientras que en los procesos ordinario y preventivo, los acreedores reciben una resolución de reconocimiento de créditos, acá los acreedores recibirán en forma electrónica una constancia de reconocimiento de estos créditos y que le va a dar el boleto para poder participar en la Junta de Acreedores Única. ¿Okay? En relación al tema de la Junta de Acreedores, ¿no? La Junta de Acreedores en el PARC va a ser conducida por un público que designe el deudor. A diferencia de los otros procedimientos que conduce un representante de la comisión, aquí no. Aquí va a ser un notario público el que va a administrar la plataforma virtual. La convocatoria se realizará a través del boletín digital de Copi, ¿no es cierto? Eso sí, indicando el enlace u otra forma remoto que se va a señalar. La Junta de Acreedores se va a desarrollar en forma solamente virtual y la plataforma tiene que tener un sistema de grabación y audio porque todas las juntas de acreedores van a ser grabadas. ¿Ok? Solo los acreedores reconocidos pueden participar en esta junta de acreedores única. Es decir, los acreedores laborales, los acreedores derivados de una relación de consumo, los acreedores tardíos y los acreedores vinculados no participan de la junta y no tienen derecho de voto. La junta de acreedores sesionará por única vez y puede ser prorrogada por 10 días hábiles más para tratar el único punto de agenda: aprobación o desaprobación del PRE, ¿no? De plan de refinanciación empresarial. ¿Ok? La instalación de la Junta de Acreedores, y ahí viene lo importante. Mientras que en los otros procedimientos, la instalación de la Junta de Acreedores supone la suspensión de la Junta de Accionistas y en un supuesto de cambio de administración, ¿no es cierto?, o acuerdo de liquidación, supone el desapoderamiento de los bienes de la administración de parte del deudor. En el PARC no se va a aplicar el desapoderamiento de la administración y la Junta de Accionistas y la administración continuarán con sus operaciones en forma normal mientras se desarrolla este procedimiento, el PARC, hasta la Junta de Acreedores. Y cuando la Junta de Acreedores se instale y se pronuncie sobre el PRE, no es admisible el cambio de administración tampoco, ¿no? Como decíamos, el notario público estará a cargo de la sesión virtual, es el que administrará la plataforma y es el que va a permitir, de acuerdo al registro de los acreedores, el ejercicio de los derechos políticos en cuanto a la votación de aprobar o desaprobar el PRE. Al notario también se le encarga la tarea de elaborar el acta de junta de acreedores, mientras que en los otros procedimientos lo hace el presidente de la junta, aquí lo realizará el notario. Creemos que con esta medida puede ser más rápida el proceso de inscripción del acuerdo en los casos de aprobación del PRE. Las votaciones se realizarán en línea y las sesiones se considerarán realizadas en la ciudad en la que se encuentre la comisión competente: Loreto, Cusco, Arequipa, Lima, ¿no? La participación de los acreedores y la verificación del quórum de instalación será realizado por el notario público, ¿no es cierto? Se aplica el artículo 44.1.2, donde es un trabajo, lo hacía el representante de la comisión en
realizar el notario público. Cuando el deudor, nuestro empresario, se acoja a este procedimiento, se publique en el boletín, se active la protección legal y la suspensión de las obligaciones y se genere ese espacio de negociación para poder promover el plan de refinanciación empresarial, ¿en qué debe trabajar? He aquí el contenido de ese plan, ¿no? Debe registrar la deuda de los trabajadores registrados en la planilla. Aquí también hay un gran cambio en relación al procedimiento concursal ordinario y preventivo, donde en el trámite de reconocimiento de crédito, los funcionarios, la Comisión de Procedimientos Concursales resuelve todos los pedidos de los trabajadores y muchos de ellos no necesariamente están en planilla. Aquí el deudor va a registrar solo trabajadores registrados en planilla y si algún trabajador estuviera fuera de ella o tuviera una controversia, esta será resuelta por los juzgados laborales de acuerdo a lo que dice la norma, ¿no es cierto?, en los órganos judiciales respectivos. Las acreencias originadas en las relaciones de consumo que sean resueltas por la Comisión de Procedimiento de Protección al Consumidor o el fuero judicial a favor del acreedor serán canceladas sin afectar el programa de pagos establecido en el PRE. Es decir, frente a estos acreedores, frente a este tipo de acreedores, también el deudor debe de registrar. Si producto de la controversia gana el acreedor derivado de una relación de consumo, ese exceso deberá cancelarle sin que afecte el preaprobado, el cronograma de pagos aprobado. ¿Ok? Otro tema más. En este plan, cronograma de pagos, el nuevo cronograma de pagos que se va a proponer debe ser sectorizado por categoría de acreedores. Acreedores laborales, acreedores tributarios, acreedores comerciales, acreedores financieros, otros acreedores, ¿no? Dice que debe ser por clase de acreedores. El Estado, los autores de esta norma, han creído por conveniente equiparar el haber excluido de derecho político al acreedor laboral y al acreedor que deriva de consumo con un beneficio adicional en relación a lo que existía en el plan de reestructuración que debía de elaborarse en un proceso concursal ordinario, donde de los ingresos, fondos, recursos de un determinado año en un proceso de reestructuración, el 30% estaba destinado para los trabajadores en el proceso concursal ordinario. En el PARC, el beneficio va a ser 40% destinado al pago de los trabajadores en partes iguales a sus respectivos créditos. Y en relación a los acreedores derivados de una relación de consumo, de estos recursos o fondos anuales, el 10% lo va a destinar al pago de esta clase de acreedores, el 10% de esos recursos. Entonces, creemos que es una forma de aliviar, haber excluido de los derechos políticos de estos dos tipos de acreedores en las juntas, en la junta de acreedores. Bien, algunas consideraciones en relación a esta exposición. Bien. El PARC responde a una necesidad de admisión rápida
a diferencia del proceso concursal ordinario y el procedimiento preventivo, que efectivamente tiene una demora en su trámite. 4 meses, 6 meses, es imposible atender a la gran cantidad de empresas que van a requerir acogerse a un procedimiento concursal para refinanciar sus deudas. Entonces, conforme está planteado, creemos que podría tener una respuesta rápida el INDECOPI para la admisión de este procedimiento. Ojalá lo sea así, pero es un tema de amplia discusión si nos vamos un poco más a profundidad. Mi otro pensamiento es, si existía el procedimiento concursal en lugar de uno nuevo, quizás hubiera sido mejor mejorar su regulación, pero el Estado ha preferido crear un nuevo procedimiento. El otro tema a considerar es que incorpora un tratamiento diferenciado en cuanto a la categoría de acreedores, al acreedor laboral y al acreedor derivado de obligación de consumo, o al acreedor vinculado que no participa en junta, o al acreedor tardío que tampoco participa en junta. Entonces, también esto va a generar controversias en el futuro cuando se desarrolle este procedimiento, ¿no? Este PARC ha promovido que las notificaciones y la junta de acreedores de los procedimientos concursales ordinario y preventivo se desarrollen también mediante plataformas virtuales. Es decir, en los otros procedimientos también vamos a tener juntas virtuales, ¿no? Cosa que pensamos, bueno, ¿cómo va a responder el INDECOPI frente a los otros procedimientos que no es bueno, a través de la directiva del viernes pasado, ya se ha regulado que las juntas van a ser en forma virtual, ¿no? Muy importante. Si una empresa deudora está siendo emplazada por un acreedor para ser declarada en concurso por acreencias impagas, y el deudor presenta la solicitud del PARC al INDECOPI, la solicitud del PARC es de aplicación preferente. Primero se tramita esta solicitud y de no prosperar, declararse improcedente, recién se tramita la solicitud del acreedor. Entre una solicitud de concurso y una solicitud de acogimiento al primero, INDECOPI va a tratar la solicitud del PARC, considerando que esta empresa necesita este instrumento rápido para justamente tratar, renegociar su programa de pagos, ¿no? Entonces, este es un vistazo muy general de este procedimiento que esperé a partir del 8 de junio va a entrar ya en vigencia y seguramente va a atender a la necesidad de la mayor cantidad de empresas insolventes que después de muchos años no vamos a ver, bueno, lamentablemente generado por esta pandemia mundial y que ha traído pues bastantes complicaciones económicas en nuestro país y en el mundo, ¿no? Agradecerle y a disposición para las preguntas y observaciones que puedan darnos. Muchas gracias. Perfecto, Richard. Muchas gracias. Ahora yo quería hacer una pequeña reflexión, porque evidentemente tenemos ahora este instrumento que es el PARC, que como he dicho por allí, empiezan a llamarlo el Chapter 11 criollo. Y yo quería aclarar algunas cosas. Para comenzar, el objetivo principal de este tipo de procedimiento, evidentemente, es proteger las acreencias, ¿verdad? En el Chapter 11, el objetivo principal es lograr la reestructuración de la empresa. No hay nada que celebrar, ¿verdad?, con mayor entusiasmo en el marco, digamos, del Chapter 11 que una empresa que haya entrado salga exitosamente, ¿no? Eso me parece fundamental, pero para eso hay cosas que nuestro Chapter 11 criollo no tiene, ¿no? Por ejemplo, no facilita la entrada de capital fresco, que eso es fundamental. Claro, en el marco del Chapter 11, ahí sí hay mecanismos que permiten, por ejemplo, darle una categoría superior
¿no? En términos, digamos, de la prelación de deudas a la nueva deuda, ¿sí? Se le abre el camino para que una empresa que en estas condiciones, digamos, normalmente no podría acudir a tener nueva deuda, aquí sí lo tenga. Y se genera toda una clase de financistas o de empresas financieras, etcétera, que están en capacidad de otorgar, digamos, financiamiento fresco, ¿ya? Pero claro, con la salvedad de que saben que existe entonces la posibilidad de tener una posición de prelación, de preferencia sobre el resto. Claro, hay cosas que pensar, pero eso es fundamental si uno quiere asegurar que efectivamente las empresas puedan salir del proceso, ¿no? Reinventadas. LATAM, si hace bien su proceso dentro de Chapter 11, la vamos a seguir viendo volar, ¿ya? La vamos a seguir viendo volar casi con seguridad. Empresas impensables, como por ejemplo Apple, alguna vez entró a un Chapter 11, ¿no? Lehman Brothers, antes de su quiebra, ¿no? Estuvo varios años en Chapter 11 hasta que fue, digamos, rescatada, ¿no? Por Amex, en esa época American Express, etc. Hay muchísimos casos de esta naturaleza que quizás son un poco desconocidos. Yo les anuncio, mi artículo este viernes en gestión va a ser justamente Chapter 11 para dummies, ¿no? Un poco para aclarar cuáles son esas diferencias, ¿no? Pero lo importante son eso, entonces, poder pensar, ok, tenemos esto, pero aquí no acaba. Pero el objetivo debe ser, a nivel ya ahora macroeconómico, nacional, etcétera, que las empresas no se mueran, que las empresas no mueran por asfixia, ¿no? Y que no mueran después por un problema de solvencia derivada de esa asfixia. Hay que trabajar en ambos lados, ¿sí? El lado de la asfixia son por los créditos, digamos, inmediatos que ayudan a mejorar capital de trabajo, etcétera. Por el lado de la solvencia, mecanismos como el PARC, y quizás pensar de una vez en cómo fortalecer el PARC y constituirlo en un verdadero Chapter 11 que permita lo que acabo de señalar, que permita, por ejemplo, también que las empresas puedan ser fusionadas con otras empresas, ¿no? A través, por ejemplo, de la absorción, ¿no? Dándole valor, por ejemplo, a las pérdidas que pueden haber tenido, ¿no? Como para poder utilizarlos como escudo fiscal. Cosas por el estilo que están en la legislación, digamos, de muchísimos países desarrollados y que permiten, no estoy hablando de Corea del Sur, estoy hablando de Japón, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Estados Unidos, ¿sí? Que están allí, digamos, son marcos de comparación que quizás veíamos muy alejados porque, bueno, la actividad en sí misma no era tan importante, pero COVID-19 ha venido a cambiar todo. Si creo que Indecopy administraba 40 casos al año, más o menos, creo, de este tipo, ¿no, Richard? O al mes. No recuerdo cuánto. ¿40 al mes o 40 años? 50, 60 al año aproximadamente en los Claro. últimos años. Claro, lo más probable es que este año tenga que administrar unos 300, 400, no lo sé. El número, la verdad, que es un tema abierto, porque muchísimas, pero muchísimas empresas en todo el país se van a ver afectadas, están siendo afectadas ya, y van a tener que buscar algún mecanismo para protegerse y para tratar de reinventarse. Entonces, quizás como una reflexión para nuestras autoridades es, gracias por lo que se ha hecho, pero podemos hacerlo todavía mejor, ¿verdad? Necesitamos que las empresas supervivan esta tragedia del COVID-19. Hasta aquí nosotros llegamos de manera directa, a menos que hayan preguntas que no sé cómo identificarlas acá, no las he visto, pero si el público que nos está escuchando y viendo tiene preguntas, genial. Sí, muchas gracias Carlos y Richard por las excelentes presentaciones, por este análisis bueno, de gran utilidad en el contexto actual para la comunidad empresarial y en general para nuestro país. Hemos recibido algunas consultas por interno, yo les voy a leer algunas de las preguntas. Ustedes me indican más bien cómo están de tiempo para ver cuánto disponemos para resolver algunas. Tenemos el tiempo. A ver, perfecto. Entonces, los invitamos, bueno, a los asistentes que continúen enviando sus preguntas. Vamos a tratar de resolver la mayor cantidad posible. A ver, aquí nos hicieron llegar una consulta. Nos dicen, ¿cómo participan en la junta de acreedores virtual los asesores del deudor si solo se puede registrar el representante del deudor y del acreedor? Richard. Bueno,
Recordemos que todavía no sale el reglamento que debería promulgar el 8 de junio. Seguramente hay más detalles, cómo es que podrían participar los asesores legales, ¿no? Pero de hecho dice esta norma que el notario acredita el representante, ¿no es cierto? Entonces, el representante, me imagino que debe acreditar representante y representantes. Entonces, si el deudor registra al abogado número 1 o número 2, diría la autoridad que va a conducir esto, el notario, de impedir que puedan los abogados. O sea, dice el deudor, el representante. Y si éste acredita a los asesores legales, pues debería participar, ¿no? Veremos qué nos dirá el reglamento, pero no debería haber inconvenientes para su participación. Importante en realidad es una asesoría legal y financiera para tomar una decisión tan importante de aprobar o dar una propuesta de refinanciación de deudas, ¿no? En mi calidad de abogado, por ejemplo. A ver, aquí nos preguntaron también vinculado, me parece, a este tema, si ya se sabe qué formalidades va a exigir registros públicos para inscribir la situación de concurso y la aprobación del acuerdo, si tienen algún alcance de esto. Bueno, aquí en realidad, lastimosamente, pues el país a veces regula una cosa y la autoridad resuelve de otra manera. Mientras que, por ejemplo, señala la Ley General Concursal que el convenio de liquidación puede inscribirse con la copia certificada de ese instrumento aprobado. Registros Públicos igualito te pide el acta de junta de acreedores certificada, ¿no es cierto?, por el Indecopi, presidente de la Junta. Los registros públicos no acata lo que dice el concursal. ¿Y dónde está el cuello de botella ahorita de la autoridad concursal? Es en la revisión, observación y trámite del acta de junta de acreedores, Carlos. Nos podemos tomar meses. Por eso me parece saludable que el PARC traiga como modificatoria que es el notario el que elabora el acta de junta de acreedores, que nos imaginamos por los antecedentes de Swift, que es cierto, correctamente con el deudor, van a registros públicos la inscripción de esta acta que el PARC de ser el caso, ¿no? Gracias por los comentarios. A ver, aquí nos consultan. ¿Cómo se protegerán los créditos laborales si no tendrán voto en la Junta de Acreedores? ¿Consideran que todas las empresas deben acogerse a este procedimiento? Por ejemplo, aquellas que solicitaron créditos de Reactiva Perú. ¿Cómo conciliar, alinear intereses si la Junta de Accionistas sigue en funciones durante el PARC? Creo que ahí hay varias preguntas, Franco. Voy a empezar con los créditos laborales, ¿no? La Sí, verdad es un crédito tema laboral. muy complejo, este tema de haber excluido a los acreedores laborales de sus derechos políticos. Imaginémonos, y creo que lo hemos conversado alguna vez, ¿no es cierto? Imaginémonos que una empresa deudora se acoge al PARC y del total de sus acreedores, el 50% son acreedores laborales, principales interesados en que la empresa, más allá de que funcione y sea viable, haga una adecuada de refinanciación de las deudas, entre otras, la de los créditos laborales. Pero teniendo el 50% de las acreencias, no van a poder votar sobre este instrumento. No van a participar en junta de acreedores. ¿Cómo protegerse? Se prevé un recurso de nulidad.
que habría que profundizar bien en sus alcances, en el reglamento o en la ley general del sistema concursal. Podría ser. Pero no quisiera tampoco invitar a que los acreedores laborales insatisfechos con este utilicen los procesos judiciales cuyas resoluciones están por el ente administrativo. En estos casos, podría estar promoviendo acciones. ¿Okay? Claro. Richard, si yo puedo añadir un par de cosas, ¿no? Evidentemente, esta es una actitud aparentemente casi paternalista de parte de la autoridad, ¿no? Que le dice a las acreencias laborales, básicamente a las acreencias laborales le dice, ustedes no se preocupen, no necesitan estar allí en todo el proceso, vamos a agilizarlo, ¿no? Pero eso sí les aseguro que al final, por lo menos el 40%, como mínimo, si no más, de los recursos van a ser aplicados a las acreencias laborales. Digamos que un poco como que se cubren por ese lado, pero como lo escribimos en un artículo hace un par de semanas, ¿no? En realidad esto casi constituye una especie de poison pill, una pastilla, digamos, venenosa, que innecesariamente, creo yo, complica o debilita, ¿no? El procedimiento, ¿sí? El tema del alineamiento de intereses, también me parece interesante, Richard. Correcto, Carlos. Ok, sigamos, Franco. Sí, a ver, acá teníamos, nos preguntan, ¿el PARC aplicará para deudas con SUNAT o con empresas prestadoras de servicios como agua, luz, teléfono? Nos consultan esto. De hecho, las deudas tributarias forman parte de la deuda concursal en el ejemplo que les di y actualmente, evidentemente, sí incorporan las deudas tributarias. Por supuesto que sí, ¿no? Desde el momento que es acogida la empresa a este nuevo procedimiento publicado digital del INDECOPI, hasta ese momento se incluyen todas las deudas, previsionales, ONP, tributarias, cualquiera fuera su naturaleza, incluyendo las deudas provenientes, ¿cierto?, de servicios públicos. Dice la propia norma concursal. Lamentablemente, algunas empresas de servicios públicos no cumplen. Sin embargo, la ley concursal están obligadas a no exigir el pago de las obligaciones pendientes hasta la fecha de acogimiento y publicación del PARC en el boletín digital del INDECOPI. Sí son incorporadas a la pregunta, Franco. Sí lo son. Gracias. Y aquí tengo una pregunta, pregunta Richard, ¿no? Y que creo que imagino otros se hará también, que es, ¿y en qué medida puede uno esperar que la SUNAT y todas estas entidades públicas, por ejemplo, estén abiertas a reconocer, digamos, recortes importantes, ¿no? A su acreencia en el marco de este proceso? Bueno, el recorte a las acreencias existe en procesos concursales a través de acuerdos de condonación de deudas. Sin embargo, en caso de las deudas tributarias, no son aplicables esos acuerdos de condonación. Hay un cambio de categoría, de rango de preferencia en el pago, pero todavía no es aplicable eso, ¿no? Pero sería un cambio que debería haber, por ejemplo, para hacer... Bueno, sí, claro, es un cambio que debería promover, ¿no? Que debería, o sea, hay una serie de, como decías, está muy bien la buena intención del Estado, hay muchas cosas por hacer para mejorar este procedimiento y el resto que tenemos para hacerlo más eficiente, para atraer fondos de inversión y que puedan participar lo que hemos conversado, claro. Solventes, ¿no? O sea, yo creo que este es un inicio, pero hay mucho trabajo todavía por hacer. Sí, correcto. Hay un cambio de mentalidad pendiente, ¿no? En parte, sobre todo de parte de la autoridad tributaria, ¿no? Franco. Gracias por sus comentarios. A ver, acá tenemos otra consulta.
nos dicen, el hecho de que una empresa se acoja al PARC podría ser considerado como un acto de inicio de trámite de insolvencia, disolución o liquidación de la empresa en cuestión. Esto porque hay empresas que tienen contratos con este tipo de cláusulas como causal de terminación. Ujú. No, en realidad, justamente, decíamos al inicio de esta exposición que tiene justamente, como característica que es preventivo. En este procedimiento, este procedimiento va a buscar la aprobación o desaprobación del instrumento de refinanciación llamado PRE, refinanciación empresarial. ¿Y qué pasa si desaprueba? Si se desaprueba, ¿me voy inmediatamente a una disolución y liquidación? No. Si se aprueba o desaprueba el PRE, concluye el procedimiento. Y concluyen también las funciones del INDECOPI en la administración de este procedimiento. No supone la disolución y liquidación de la compañía, de ninguna manera. Por eso que es un proceso de carácter preventivo, nada más, punto y final. En cambio, en el concurso preventivo, claro, en el concurso preventivo, el auditor ha buscado protección patrimonial y se desaprueba la propuesta de refinanciación llamada AGR, los acreedores en un 50% podrían solicitar que pase directamente a un procedimiento ordinario para que pueda anunciarse si se reestructura o liquida. En el PARC no existe esa posibilidad. Es solo preventivo, nada más. Tiene carácter preventivo. A ver, teníamos un par de preguntas más. ¿Me avisan si todavía disponen de tiempo? ¿Unos minutos? Sí. A ver, acá nos preguntaban, no nos queda clara la diferencia entre créditos reconocidos, los no reconocidos y los laborales o de relación de consumo. Si podrían ahondar en ese tema. Richard. Sí, claro. Los créditos reconocidos, el trámite de reconocimiento de crédito de un deudor es aquel que se va a pagar a partir de la publicación de acogimiento del deudor del boletín digital y hasta el plazo que señale el reglamento. Me voy a imaginar 20 ¿ok? Me voy a imaginar, que el reglamento lo va a decir así, ¿cuántos días será? En ese plazo se presentarán, vamos a ponerle una fecha, 15 de julio, pues, 15 de julio del 2020. Se presentarán los acreedores al 15 de julio del 2020. Menos, excluidos del trámite de reconocimiento, los acreedores lares y los acreedores derivados de una relación de consumo. Estos no van a ser tramitados en el procedimiento de créditos. Estos solamente van a ser declarados por el deudor en la información que presente y en la propuesta de reprogramación de pagos. Ahí está la diferencia de a quienes va a tramitar su reconocimiento y a quienes no. El acreedor que se presenta, el plazo que señala el reglamento, el llamado acreedor tardío, el que se presenta tarde, después del plazo, mientras que en los procedimientos que existen actualmente sí puede ser tramitado el reconocimiento, en el PAR no va a ser tramitado el reconocimiento. Llegaste tarde, punto, no participa. Le creo lo que dice, le creo que te debe $100,000, $1 millón, le creo. No participa. Porque no vas a tener un certificado de reconocimiento de créditos. Porque para la Junta de Acreedores solamente participan todos que tienen
esta constancia de reconocimiento de créditos. Nada más. Por ende, si no van a constancia, los trabajadores, los acreedores derivados de la relación de consumo, los acreedores tardíos, ¿no? Y los acreedores vinculados que no van a participar, entonces son los que están en línea de no van a ser reconocidos. ¿Cuál era la otra pregunta? Disculpe. A ver. Los créditos conocidos, reconocidos, los no reconocidos, Sí, y los eso es lo que Sí, decía, a ver, el hecho de que una empresa se acoja al PAR podría ser considerado como acto de inicio de trámite de insolvencia, porque hay empresas que tienen contratos con este tipo de cláusulas de terminación. Sí, eso está no, clarísimo. eso lo contesté hace un momento y no. O sea, de ninguna manera el ingreso al significa disolución y liquidación o una situación de insolvencia. Simplemente es un procedimiento rápido de carácter preventivo para renegociar. Esta norma sugiere que las entidades financieras se abstengan de calificar, ¿no es cierto?, en un rango menor de calificar el sistema financiero a las empresas que se acojan al PAR. Calificación normal o CPP, ¿no es cierto?, pueden abstener de ponerle esa calificación a las empresas deudoras que se presenten al PAR. Eso también es una motivación interesante, ¿no?, para que en realidad estas empresas no aparezcan con un mal registro en el sistema financiero. Gracias, Richard. Carlos, nos hacen llegar aquí también algunas consultas referentes al panorama económico y quizá para cerrar podemos hacer como una conclusión final. ¿Cuáles Claro. serían las recomendaciones o cuáles considera que son los principales retos que tiene, digamos, nuestro país en el ámbito económico ante este panorama de incertidumbre que viene para los próximos meses, ¿no? ¿Cuáles deberían ser de repente las principales medidas a tomar o qué puntos clave tendríamos que tomar como país para poder superar con éxito esta pandemia, ¿no? Sí. Yo lo primero que diría, y lo he dicho ya varias veces, es que tenemos que replantearnos el presupuesto nacional. El presupuesto nacional es una expresión política de las prioridades, de la forma como nosotros leemos la situación, ¿no? Y a dónde queremos, digamos, apostar nuestros recursos, ¿verdad? Entonces, dado que en gran medida el gran dolor que estamos sufriendo en materia económica se deriva de no tener un sistema de salud que esté de acuerdo con nuestro nivel de ser un país de ingresos medianos altos, ¿no? La primera tarea sería reconstruir o construir un sistema de salud de acuerdo con eso, pero de inmediato, no digo mañana, no, así como pudimos llevar a cabo los panamericanos, a través de mecanismos que permitieron, digamos, que las cosas se hagan realmente, porque cuando hay voluntad política y hay recursos para hacerlo, las cosas se hacen. De igual manera, deberíamos tener bien claro que esas promesas de, bueno, vamos a tener un hospital, no sé, un hospital, vamos a inaugurar un hospital cada mes o algo por el estilo, o en cada una de las regiones, etcétera, no se quedan en promesas, ¿sí? Entonces necesitamos redirigir nuestros recursos a este tipo de actividades. Por ejemplo, Chinchero. ¿Vale la pena realmente invertir 500, 600 millones de dólares en Chinchero en estos momentos? Yo diría que no, porque en los próximos 2 años no va a haber una recuperación del turismo a los niveles en los que estábamos antes de la pandemia. Así que esperar muchísima gente en el Cusco, ¿no? Yo creo que es un error. Entonces, dirijamos esos 500, 600 millones de dólares a construir unos cuantos hospitales, a dotarlos, digamos, de lo que se necesita, a fomentar también la capacitación, porque así como digo, replanteemos el presupuesto, invirtamos en salud, también hay que hacer algo que me parece total y absolutamente urgente, que es utilizar los recursos para darle nuevos instrumentos a nuestra fuerza laboral. Hay muchísima gente que de la noche a la mañana se ha quedado sin actividad económica porque sencillamente desaparecieron las actividades económicas. Entonces, démosle la capacidad de reinventarse a través de, le llaman reskilling en inglés, que es el darle nuevas habilidades a estas personas, este capital humano. Por ejemplo,
Si necesitamos más enfermeros y enfermeras, necesitamos más técnicos en salud, necesitamos más gerentes especializados en el tema de salud, ¿verdad? ¿Por qué no desarrollar programas, ¿sí? Que incentiven esto, que le den recursos, por ejemplo, para que, no sé, las personas que trabajan hoy en día en el sector turismo, que hablan inglés, etcétera, ¿no? Tengan un recurso para irse a estudiar rápidamente en cursos de preparación, digamos, para que puedan ingresar al sector salud, ¿no? Entonces, sector salud, sector empleo, ¿ok? Reinventarlo, necesitamos darle todos los instrumentos. Yo la verdad es que cuando escucho que dice vamos a invertir en infraestructura, siempre pensamos en infraestructura solamente en términos de cemento y arena, ¿no? Cuando infraestructura también es capital humano, inteligencia, dotarlo de recursos. Hoy en día, más que nunca, si el mundo va a ser digital, entonces invirtamos en que la gran mayoría de personas tengan capacidades, no para esta economía digital. A propósito, salud, empleo, educación de nuevo cuño, educación sobre todo digital. Pero eso implica, pues, necesitamos más gente que maneje estos sistemas. Hoy día hemos pasado unos 15 minutos, creo tú y yo, Franco, tratando de que yo entienda cómo entrar a GoToWebinar y una serie de cosas, ¿verdad? Pero claro, no soy un nativo digital, pero por ejemplo, gente como yo necesita este tipo de entrenamiento. Bueno, ok, yo he tenido la suerte de tenerte, pero hay muchísimas otras gente que deberían poder tener acceso a este tipo de conocimiento, de aprendizaje, de mejora, digamos, de sus habilidades, ¿no? En programas donde el Estado pueda, con la actividad privada, con el privado, ¿no? Ayudarles a darles becas, a darles, no sé, ayuda, o sea, dirijamos nuestros recursos a eso también. Y finalmente, si queda claro que vamos a tener que vivir más que nunca en una economía digital, entonces es terrible pensar en una economía digital en un país donde el 4G parece 2G o 1G, ¿verdad? Donde nuestra banda ancha es sumamente estrecha. ¿Ah? Entonces necesitamos realmente redirigir los recursos para crear una verdadera carretera, supercarretera digital para poder hacer telemedicina de verdad, ¿no? Para hacer teletrabajo de verdad, crear, por ejemplo, una plataforma. Hoy en día se habla de zonas de libre comercio. Bueno, yo vengo proponiendo que tengamos y así se dice, electronic, no free trade zone, una zona de libre comercio electrónico, que es donde están yendo países como Malasia, Vietnam, China, etcétera. O sea, demos un salto al futuro del cual estábamos nosotros atrasados y que de alguna forma hagamos que esta tragedia del COVID-19 se convierta en una bendición que nos impulse el cambio, que nos impulse a tomar las oportunidades que también existen en esta nueva economía. Muchísimas gracias por estas reflexiones y recomendaciones pues tan importantes en estos tiempos, y hay que tomarlo, como bien dicen, como una oportunidad también, ¿no? Para seguir mejorando y para seguir pues... Corín, tu micrófono está desactivado, si lo podrías activar. Listo, ahora sí te escuchamos. Sí, estaba esperando que tú termines de hablar. Y Gracias. Muchas gracias por esta interesante exposición. Gracias, Carlos, Richard, Franco, por coordinarlo, como siempre. Ya van tantos webinars, ya eres todo un experto. Y poco a poco vamos aprendiendo, ¿verdad, Carlos? Sí, de a poquitos. Sí, pero bueno, les agradecemos mucho por esta información tan importante. A todos los socios y amigos que han estado presentes. Como todas las veces, vamos a pasarles la presentación entre mañana y pasado. Y si tienen algunas preguntas también, por favor, para que lo hagan llegar al señor Anderson y al señor Almerco. No sé, los mails no están, ¿no, Franco? ¿O cómo le haremos llegar? Podemos mandarles por correo electrónico los correos de contacto, si están de acuerdo, los podemos colocar en el mail para todos los asistentes. Claro que sí. Ah, perfecto. Entonces ahí si tienen algunas preguntas más, pues les pueden hacer. Yo creo que va a haber varias preguntas. Muchísimas gracias por esta información tan El importante. número celular se lo damos solamente para contrataciones. Está bien, totalmente de acuerdo. Entonces les deseamos a todos una buena noche y nos quedan unos días. Mañana tenemos otro webinar
y por favor, acompáñennos siempre. Gracias a todos por estar Gracias. siempre presentes. Gracias, Richard. Gracias a todos. Chao. Chao.